La nobleza cristiana. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites este día, Señor. Te rogamos que la meditación de tu palabra en nuestro corazón sea provechosa, sea agradable delante de tus ojos, Señor. Danos un corazón noble para recibir tu palabra y que, conociendo y escuchando de tu palabra acerca de la persona de tu Hijo Jesucristo, nos concedas amar más tu palabra, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo suplicamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy es lunes 3 de agosto del 2020. La nobleza cristiana es nuestro tema. La nobleza es una actitud y un carácter conocido entre los hombres como un comportamiento o una serie de comportamientos que a los ojos de los hombres son agradables. La buena educación, la actitud responsable, la bondad o la respuesta bondadosa y esta clase de valores que también son conocidos como valores universales. La nobleza, por otro lado, en el corazón de los hombres, en la mente de los hombres, es algo aspiracional en el hombre y siempre ha sido motivado para que esa nobleza se desarrolle en el corazón de los hombres, en la mente de los hombres como algo bueno. Y para que eso suceda ha tenido una motivación en diferentes aspectos. A veces se motiva a la nobleza por causa de la belleza, por causa de la bondad, a manera de comparación, incluso por clases sociales o posiciones económicas. ¿Verdad? Es notorio incluso en la educación, en la relación incluso familiar o social. Sé bueno, tú eres un niño bonito o una niña bonita, ¿no? Sé bueno o pórtate bien, tú eres un niño bueno, tú eres un hombre bueno. No hagas cosas malas. Ya ves cómo ha sucedido con los vecinos, ¿no? En una forma comparativa. O compórtate a la altura de tu posición, ¿verdad? Entonces, esta forma de actitud a la que se aspira en el hombre es algo presente, pero es algo que siempre ha estado mal, que siempre ha sido mal motivado. ¿Por qué? Porque dentro de esa motivación a la nobleza no se toma en cuenta a Dios, al contrario, se ha dejado a Dios de lado y se ha tomado simplemente el valor del hombre por sí mismo. Pero aquí tenemos un pasaje que nos habla acerca de la nobleza cristiana. La nobleza que Dios obra en el corazón de aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, es una nobleza que tiene una razón, una motivación también. Pero esa razón, la razón de esa actitud, es que Dios ha puesto hambre por la palabra de Dios. No solamente esta nobleza está caracterizada por la receptividad de la palabra de Dios y por el amor a la palabra de Dios. Es cierto que la respuesta primaria en todos los hombres, incluyendo a los cristianos y a los no cristianos, siempre es igual.
Tenemos el testimonio bíblico de Jonás, un profeta que simplemente, ¿no? En el inicio de la lectura de este libro profético es tan abrupta, tan dramática, con hechos con actitudes determinadas o determinantes, no por la nobleza, sino por un carácter innoble, ¿no? O no noble. Un carácter y una actitud, una respuesta totalmente contraria a Dios. Dios habla a su profeta al otro día se levanta y se va al lado contrario queriendo escapar de la presencia de Dios. Eso no es noble, en ningún sentido. Así que de alguna manera podemos tener esta comparativa de lo que es noble y de lo que no es noble, según la perspectiva bíblica. Hermanos, nosotros debemos aspirar a la nobleza cristiana, a la nobleza en Cristo. Preparando nuestros corazones y también preparando nuestra vida para recibir su palabra, meditando en ella, comparándonos no con otros, sino mirando a su palabra como un espejo y mirando cómo la palabra de Dios hace un reflejo de nosotros mismos, comparándonos con Cristo, mirándole a Él, aspirando hacia Él. Es como a través de la lectura de su palabra, Dios va a hacer nacer y promover el amor en nuestros corazones por su palabra también. Fíjese que en el caso de estos bereanos, ellos utilizaban el Antiguo Testamento. Y utilizaban el Antiguo Testamento como fundamento de verdad en sus vidas. Cuando Pablo proclama el Evangelio a ellos, ellos inmediatamente van a la palabra escrita de Dios para verificar si lo que Pablo estaba diciendo era así. Lucas agrega que ellos tenían una gran solicitud. Esta gran solicitud para meditar la palabra, para ir a la palabra. Esta nos indica, ¿verdad?, que ellos atesoraban la palabra de Dios como algo especial, como algo grande, como algo, no solamente como algo que tenía importancia, sino como algo que era fundamental en sus vidas. Así debemos aspirar a la nobleza cristiana, no solamente a un comportamiento que agrade a Dios, que glorifique su nombre, que sea confortable a nuestros amados hermanos y amigos, sino también a nuestras almas, a nuestras propias vidas. Pero ¿cómo lograr esto? Hermanos, nosotros necesitamos tener un gran anhelo por su palabra. Nosotros necesitamos buscar en la palabra de Dios y desarrollar en Cristo, en la comunión con Dios, un deseo, ¿verdad? Un anhelo sincero por la palabra de Dios. Y esto no va a llegar a nosotros como una obra mágica, esto va a llegar a nosotros a través de una intensa y diligente meditación de la palabra de Dios, un estudio diligente, indagar la palabra de Dios, investigar su significado. Las mentes de los creyentes se hacen cada vez más dispuestas a la palabra de Dios por la lectura de la palabra de Dios, por la meditación en la palabra de Dios, y también es evidente por la oración y la comunión con Dios en Cristo Jesús. ¿Qué motiva nuestra lectura? ¿Qué motiva nuestra meditación? ¿Cuál es la razón para buscar de Dios su palabra? Aprender de Cristo. Nuestro Señor y Salvador es la razón por la que nosotros necesitamos venir a la palabra de Dios y escarbar y buscar y disponer nuestro tiempo y nuestro corazón y nuestra mente a aprender su palabra. Cristo es la razón. Cristo es la razón y el motivo por el que nos hacemos buscadores de ese tesoro de Dios en su palabra. Con ello vamos a aspirar a una actitud noble y con ello conseguiremos
una nobleza cristiana que Dios aprecia. Este texto nos permite saber, estos eran más nobles. Aquí hay una comparación, ¿verdad? Eran más nobles que los de Tesalónica. Pablo había desarrollado una estrecha y amorosa comunión con los hermanos de Tesalónica, los tesalonicenses. Lo vemos en 1 Tesalonicenses 2:11. Pero, de todos modos, en materia de nobleza, los bereanos eran superiores. Nosotros debemos aspirar a la nobleza cristiana por causa de Jesucristo. Nosotros podemos tener una muy buena comunión con nuestros hermanos solamente si tenemos una aspiración de nobleza hacia Dios por medio de Jesucristo. El corazón noble que busca la palabra de Dios y prepara su corazón, abre su corazón para recibir la palabra de Dios, que en la meditación de la palabra de Dios desarrolla amor por Dios y amor por su palabra y amor por su Hijo, con toda seguridad tendrá un resultado. Habrá una estrecha relación amorosa también con su prójimo, con sus hermanos. Nosotros debemos buscar esta nobleza cristiana y debemos buscarla en Cristo. Nosotros debemos buscar esta nobleza cristiana recibiendo su palabra con fe, amando su palabra para obedecerla, buscando a Cristo y deleitándonos en Él con gozo, con alegría y con diligencia, obedeciéndole. Que Dios nos ayude en esta búsqueda y también en el crecimiento de la nobleza cristiana. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre bueno, te damos gracias porque nos permites meditar tu palabra y hallar dirección, visión, el camino, Señor, que debemos seguir. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a tener una mente, un corazón con nobleza, Señor, noble delante de ti. Te rogamos que bendigas, Señor, la meditación de tu palabra y bendigas tu palabra a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner delante de nuestros ojos el aspirar a la nobleza de tu Hijo Jesucristo, a la nobleza que tú aprecias, a la nobleza que nos has indicado seguir, te lo suplicamos. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén.